Vamos a reflexionar el día de hoy sobre el enojo y la ira, pero permítame hacer una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Celestial, que esta reflexión sobre el enojo y la ira sea de bendición para mucha gente, Padre. Te pido que tú, Señor, tomes el control y que tú nos des la enseñanza que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El enojo y la ira son dos cosas muy diferentes que vamos a ver el día de hoy. Pero antes veremos las definiciones de los dos términos. Definición del enojo es un enfado, un disgusto o desagrado, especialmente causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. La definición de la ira es el sentimiento de enfado muy grande y violento, donde la ira toma el control de nuestras vidas y reaccionamos de una manera muy mala. Cada vez que nos dejamos controlar por el enojo, estamos pecando contra Dios y demostramos que nuestro viejo hombre carnal es el que toma el control, o él es el que predetermina o nos domina en nosotros, en lugar del hombre espiritual, que debe de ser el que siempre debe de manifestarse en cada ser humano, en cada persona que ha creído y ha depositado su confianza en Dios. Vemos con tristeza que la violencia no siempre se limita en los campos de batalla, en los tiempos de guerra, sino en estos tiempos de pandemia, en el confinamiento, en los propios hogares, en el lugar donde precisamente deberían de estar más seguros, donde debería de haber paz y armonía, y en su lugar hay violencia por disgustos, donde se dejan llevar por la ira. Desafortunadamente, la violencia entre familias comienza a partir de un enojo. Ejemplo, de una chispa. Vamos a ver que una chispa tan pequeñita puede incendiar grandemente un bosque. Con una simple chispa puede hacer grande daño y tener grandes pérdidas. Asimismo, en un hogar, en una familia, el enojo, siendo una chispa, puede hacer grande daño en la familia, que puede llegar a la ruptura de esta y llegar a tener grande ira y llegar a los golpes, llegar a la violencia. Por eso, algunos creen que convivir con el enojo en el hogar y resolver los asuntos con ira o con gritería es un tema muy natural o normal, porque piensan que esto sucede en todas las familias del mundo. Déjenme decirles que esto no es verdad, y esto no debe de suceder en las familias, y mucho menos en las familias cristianas, donde ya conocen de la palabra de Dios, donde han depositado su amor, su fe, y sobre todo, Cristo es el que gobierna y reina su vida y sus mentes. Pero aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que no pequemos al dejar que el enojo nos controle. Pablo nos habla y nos da los consejos que debemos de tener sobre este enojo. La palabra de Dios en Efesios 4, del 22 al 27, dice lo siguiente: Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es
quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí Pablo nos está diciendo y nos da estos consejos. En primero, dice que nos deshagamos de nuestra naturaleza pecaminosa, que la desechemos, que la quitemos de nuestra vida. Porque antes que conociéramos a Dios, nosotros actuábamos y reaccionábamos como el mundo reacciona, con violencia, con insultos, con groserías, con gritos. Ahora Pablo está diciendo, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. También dice que de su antigua manera de vivir, o sea que ya debes de dejar cómo vivías antes y debes de vivir como una nueva criatura, hecha nueva en Cristo Jesús. Por eso el engaño también nos dice que dejemos el engaño, que nos deshagamos también del engaño, que también aquí nos está diciendo que dejemos que el Espíritu renueve los pensamientos, que el Espíritu de Dios nos renueve, que nos cambie, que nos transforme, que esos pensamientos negativos, esos pensamientos de odio, de rencor, que entonces llegue a nosotros pensamientos de paz, de amor, de misericordia, de perdón. Por eso aquí tenemos que renovar todos nuestros pensamientos, ya no pensar como antes, sino pensar como ahora la enseñanza de Cristo nos ha dado en nuestras vidas. Las actitudes también debemos de cambiarlas, porque dice que los pensamientos y las actitudes tenemos que dejar que el Espíritu nos lo renueve. Aquí tú y yo tenemos que ver que esas actividades o actitudes que nosotros tomamos, a lo mejor de no hablar, a lo mejor de dar una mirada con desprecio, con odio, o teniendo unas actitudes de palabras o de actitudes negativas, de que vean en nosotros una actitud que no está de acuerdo a un cristiano. Por eso nosotros debemos poner nuestra nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Dios. Aquí tú y yo tenemos que ver que tú y yo tenemos que comportarnos así como Dios nos ha creado. Debemos ser imagen y semejanza de Dios. Dios nunca fue violento, nunca dijo groserías, nunca dijo insultos, no hizo nada indebido, sino que todo lo fue correcto y de acuerdo a su amor y de acuerdo a su misericordia, siempre Él nos ha perdonado. Siempre Él nos ha dado la oportunidad de volver a Él. Por eso nosotros tenemos que cambiar eso y ser semejantes a Dios. También es que dice que debemos de tener esa semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. Él es santo y justo. No hay injusticia. Así debemos ser tú y yo, ser justos, actuar sin injusticia, en amor, en misericordia, y ser santos, sin pecado, sin maldad en nosotros. Porque muchas de las veces cuando la ira los domina, llegan pensamientos de odio, de pensamientos de maldad, pensamientos de cómo hacerle daño a la otra persona, y eso es lo que tú y yo tenemos que ver, que no tenemos de tener esos pensamientos injustos, y debemos ser justos y debemos ser santos. Dice también que no pequemos, que no dejemos dejar que el enojo nos controle, porque si dejamos que el enojo nos controle, lo que va a pasar en nosotros es de que vamos a actuar de una manera diferente. Nos vamos a transformar en otras personas llenos de odio, de rencor, y que van a ver una transformación tremenda, y sobre todo vamos a actuar
sin razón. Por eso dice que porque el enojo da lugar al diablo, y es una verdad. Da lugar al diablo cuando el enojo toma control de nuestras vidas, la ira llega a tomar control. El diablo entonces da lugar a nuestras vidas, en nuestros pensamientos de violencia, pensamientos de insulto, pensamientos hasta de asesinato. Por eso tú y yo tenemos que ser no hombres carnales, sino hombres espirituales. Por lo tanto, y por otro lado, la Biblia nos aclara al dar mandamientos exactos contra el enojo. Y nos dice claramente que debemos dejar la ira. La Biblia a veces no se necesita de un traductor, no se necesita de que alguien te lo desglose, que no te lo dice, no es necesario que tú pongas ahí, que tengas mucho conocimiento en el seminario, o que conozcas palabras muy rebuscadas. La palabra de Dios es tan clara que muchas de las veces, si no lo hacen, es porque no quieren. Veamos lo que dice el Salmo 37, del versículo 8 al 9. La palabra de Dios en el Salmo 37, del versículo 8 y 9, dice lo siguiente: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. La palabra de Dios es tan clara y te está diciendo: ya no sigas enojado, ya no sigas por ese camino, porque vas a llegar a la ira. Ya no lo sigas. Dice: deja a un lado tu ira, déjala a un lado, porque si no la dejas, vas a incendiar todo el bosque, vas a hacer una gran destrucción en tu vida y en la vida de los familiares, o la vida de los que están a tu lado, o de los que te están rodeando. También está diciendo que no pierdas los estribos, que no pierdas el control, que tú debes de tener el control, que no debes de perder ese temple que Dios te da, porque eso va a causar daño si tú pierdes el control, y entonces tú vas a ser castigado, porque dice que los perversos serán destruidos. Y es una verdad. La gente perversa se destruye a sí mismo, con sus propios principios, con sus propios pensamientos, con sus propias actitudes. Por eso los que confían en el Señor van a poseer la tierra, la paz, la armonía. Es el lugar donde van a poder habitar en la presencia de Dios por toda una eternidad. También la palabra de Dios en Colosenses 3, del 8 al 9, nos dice lo siguiente: Colosenses 3, del 8 al 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Aquí nos está diciendo: ahora es el momento de eliminar el enojo. Está diciendo ahora, hoy, no mañana, no pasado
10 minutos, no pasado una hora, sino que te está diciendo, ahora es el momento de eliminar el enojo, de quitarlo. Porque si no lo eliminas, si no lo quitas, grande carga de odio, de rencor, van a estar llenando tu mente cada momento, hasta llegar a perder los estribos. Por eso dice que la furia, el comportamiento y malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio debemos de quitar. Normalmente cuando una persona está llena de ira, empieza un lenguaje sucio, el hablar groserías, el hablar cosas malas contra la otra persona, amenazas, todo tienen un comportamiento malicioso. Llega el momento en que la furia los controla y los domina, hasta que ellos hagan todo lo malo para desquitarse o para vengarse. Por eso aquí está diciendo el motivo por qué ahora es el momento de, sobre todo, de eliminar el enojo. Porque ustedes ya se han quitado, dice bien claro, la vieja naturaleza pecaminosa que teníamos antes de conocer a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, a Dios. Por eso, porque ustedes ya se han quitado esa vieja naturaleza donde reaccionaban como antes, con odio, con rencor, con todo lo malo, con malas palabras. Ahora deben de actuar con la nueva naturaleza, siendo espirituales y actuando de mejor manera, hablando con amor, hablando con misericordia y sobre todo perdonando, siempre perdonando. Recordemos lo que Dios le dijo a Caín cuando estaba enojado, que el pecado está a la puerta. Es lo que le dijo Dios. Dios estaba en ese momento presente delante de Caín, porque Caín había presentado su ofrenda a Dios, pero Dios no le agradó. Al ver esto, Caín, su cara se descompuso y se enojó grandemente. Dios, al verle su semblante, que se había transformado, que había cambiado, Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta. Eso ustedes lo pueden ver en Génesis 4. Lean todo ese capítulo y vean lo que las grandes enseñanzas que Dios nos puede revelar en eso. Y sobre lo que les dije, que el pecado está a la puerta, está en el versículo 7 de Génesis 4. Por eso, un corazón enojado es un terreno amplio para las maquinaciones de Satanás. Nuestra cabeza, aunque se vea pequeña, pero puede ser un amplio terreno para que Satanás siembre sus maquinaciones, siembre malos pensamientos, siembre odio, siembre rencor, para podernos vengar sobre la persona que estamos enojados. Tengamos la mejor disposición de mantener en nosotros el hombre espiritual. Él está caminando con Dios. Un hombre espiritual siempre va tomado de la mano de Dios, siempre está orando, siempre está leyendo la palabra y siempre está en comunión con Dios. Y va a ser muy difícil una persona que teniendo esa comunión con Dios, estando tomado de la mano de Dios, caiga en esos pensamientos de odio y de ira.
Por eso debemos de reposar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento el amor de Dios, las enseñanzas de Dios. Y no debemos de dejar que en nuestro corazón repose nuestros pensamientos de enojo, ya que produce amargura, odio, rencor y hasta venganza. El enojo nos hace perder la paz con Dios. Y es muy obvio que cuando vayamos a orar, no podamos entrar en la presencia del Señor. Nos va a ser difícil concentrarnos en la oración, en tener esa comunión con Él, porque nuestro enojo, porque nuestro pensamiento está en otro lado. Está pensando en cosas como lo que nos ofendieron o lo que nos hicieron. Y si es que no hemos perdonado, nuestro rencor va a llegar a la ira. Pues el enojo es una barrera que nos impide tener paz y comunión espiritual. Dice la palabra de Dios que los necios dan rienda suelta a toda su ira. La actitud del enojo ataca el amor al prójimo. Ataca, insulta, discute, maltrata y sobre todas las cosas atenta contra el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Actúan según la carne. En cambio, los hombres sabios, sin decir nada, controlan el enojo y esto le agrada a Dios. Esto lo podemos ver, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. La palabra de Dios dice lo siguiente: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Aquí, el libro de Proverbios lo dice bien claro. Las personas necias siempre van a dar rienda suelta a su enojo. Por más que le expliques, por más que le digas, no van a entender o no quieren entender. Siempre ellos van a tener la razón, siempre sus pensamientos y sus ideas siempre lo van a cegar, porque son necios. Yo creo que ustedes en alguna ocasión se habrán topado con una persona que es necia y que es muy difícil de convencer. Y si le dices una cosa por un lado, ellos te dicen que no. Si lo dices de otra manera, te dicen que no. Y por más que tú te esfuerces, por más que tú hagas, si es una persona necia, siempre va a tener la razón y siempre va a salirse o siempre va a querer salirse con la suya. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo que los necios dan rienda suelta a su enojo. Siempre se enojan porque son necios, siempre quieren tener la razón. Nunca quieren quedar mal o nunca quieren que otra persona tenga la razón. Pero también nos dice aquí en este proverbio que los sabios calladamente lo controlan el enojo. Aquí las personas sabias, al ver alguna situación que le está ocasionando disgusto, son sabios, son prudentes, se controlan y ellos mismos, sin decir nada, controlan el enojo. Y si es que tienen razón, la otra persona pide disculpas. Si es que no lo tiene, simplemente lo entiende
y no provoca una discusión que no les llevaría a ningún lado, solamente a tener ira, enojo, y que ese enojo se encienda. No seamos necios, seamos sabios, seamos espirituales, busquemos esa templanza que el Señor nos da. Y cuando pasemos por el enojo, calladamente controlémosle y no le abran las puertas al diablo, porque si tú le abres las puertas, él va a venir para hacerte un gran daño, para destruirte, para romper tu paz, para romper tu armonía, para romper la comunión que tienes con Dios. Por eso, desecha ahora tu enojo. Sé consciente de que solamente Dios te puede sanear, pero sobre todo te puede dar esa paz, esa tranquilidad y esa armonía que tú necesitas para tener esa comunión con Dios. Que Dios los bendiga.